habíamos visto todo lo referente a simplificaciones de proposiciones compuestas, representación a través de circuitos lógicos, ¿verdad? Hasta lo que hemos visto a la anterior semana, ¿hay alguna duda? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Empezaremos a grabar la clase. Recording in progress. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar en lo que se denomina la inferencia lógica. ¿Qué es la inferencia lógica? Se denomina así a un razonamiento deductivo, con el cual a través de un conjunto de premisas se puede llegar a una conclusión con la seguridad de que todo el razonamiento es una tautología, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo voy a decir que si tú tienes un conjunto de premisas, llegas a una conclusión y todo es verdad. Todo es una tautología. ¿De qué premisas estoy hablando? De posibles situaciones que se van a dar. Por ejemplo, yo qué sé, si hubo un asesinato y yo soy un detective, eh, pues empezaremos a analizar las situaciones, ¿no? Por ahí, eh, al que mataron tenía muchos enemigos. Uno de los enemigos, digamos, Juan, lo visitó a las 10 de la mañana, otro lo visitó a las 4. eh, Juan no tenía coartada, yo no sé, un montón de situaciones previas que me llegan a llevar a una conclusión. Por ejemplo, que al final concluyo que el asesino había sido Juan. Listo. Y tengo que estar 100% seguro de que estoy dando con el asesino, ¿verdad? Ah, ¿qué has hecho? Has partido de un conjunto de premisas para llegar a una conclusión. ¿Cuál es tu conclusión? Que Juan era el asesino. ¿Ok? ¿Cómo voy a demostrar eso? Eso también se trabaja con lógica, con lo que se denomina inferencia lógica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a partir de un conjunto de premisas, que son estas, se puede llegar a esta conclusión con la certeza de que todo se va a formar una tautología. En ese sentido, se van a tener, al margen de las leyes lógicas que conocemos, las reglas de inferencia. Tenemos el modus ponendo ponens. ¿A qué nos referimos? Nosotros tenemos una condicional P, entonces Q, y afirmamos al de adelante. Si yo afirmo P, puedo concluir en que se afirma al de atrás. Ponendo significa afirmar. Modus ponendo ponens. Afirmas uno, entonces afirmas al otro. Eso significa. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que estas dos deberían ser las premisas y esta Q debería ser el consecuente. Vamos a reescribirlo como proposición compuesta. Yo debería tener P entonces Q y P, esas son mis premisas, todo esto entonces Q y esto debería ser una tautología. ¿Será que todo esto es una tautología? ¿Qué creen? No lo sé. A ver, lo miraremos. Lo miraremos entonces. ¿Qué va a pasar? Mira, P entonces Q y P, todo esto entonces Q debería ser una tautología. P entonces Q sabemos que por equivalencia lógica es no P o Q, todo esto y P, entonces Q. ¿Qué haríamos aquí? Una distributiva, ¿verdad? Conectivo I, conectivo O, vamos a distribuir. Sería no P y P o Q y P. No P y P sabemos que es una falacia. Falacia o proposición es la proposición. Tengo proposición, entonces Q. Vuelvo a hacer equivalencia lógica.
Para este entonces, niego el primero o el segundo. No, Q y P, todo eso Q. Aquí aplicaremos ley de Morgan, sería no Q o no P, se distribuye la negación, cambio el conectivo, todo esto Q. Vamos ahora a asociar de manera diferente y a conmutar de acuerdo a lo que nos conviene. No Q o Q es una tautología. Tautología o proposición, ¿en qué concluyes? En una tautología. ¿Qué acabamos de demostrar? Que a partir de este conjunto de dos premisas, P entonces Q y P, puedo concluir en Q. Modus poniendo ponens. Afirmas al de adelante, entonces afirmas al de atrás. ¿Se entiende? ¿Pregunta? Sí, comprendí. Perfecto. Así como el modus ponendo pones lo que hace es afirmar, el modus tolendo tolens lo que hace es negar. Tolendo significa negar. ¿Qué pasa? Igual tienes un condicional P entonces Q. Y ahora lo que vamos a hacer es negar al de atrás. Si yo niego al de atrás, el de atrás será Q, lo niego, ¿en qué concluyo? Concluyo en negar al de adelante. Tolendo significa negar. Entonces dice, niegas a uno, entonces niegas al otro. Y se asume de la misma manera que todo el conjunto va a ser una tautología. Siguiente. El modus tolendo ponens. Ah, parece combinadito. De hecho, sí es. Tolendo era negar, ponendo era afirmar. ¿Qué significa? Niegas uno, entonces afirmas al otro. ¿A quién vamos a negar? ¿Y cómo va a funcionar? Aquí ya no vamos a tener un condicional. No, acá lo que vamos a tener va a ser una disjunción. Fíjate, tienes P o Q. Entonces tú puedes negar al que quieras. Si tú niegas a P, por ejemplo, ahí está, no P, entonces afirma al otro, afirma Q. O por ahí quiero negar a Q, entonces afirma al otro, afirma P. Modus tolendo ponens. Niegas a uno, por eso está primero la T, entonces afirmas al otro. ¿Se dan cuenta? La ley del silogismo hipotético, que es como una transitividad. Si tú tienes P, entonces Q, y tienes Q, entonces R, tú directamente puedes concluir en un P, entonces R. Es como que te saltaras de P a R. La ley de conjunción. Tú tienes dos premisas, tienes la premisa P y la premisa Q, entonces lo juntamos, lo conjuncionamos y podemos concluir en P y Q. ¿Listo? La ley de simplificación. A la inversa, si tú tienes P y Q, tú puedes concluir o solo en P o solo en Q. La ley de adición. Tú tienes por ahí tu premisa P, puedes aumentarle lo que quieras con la disjunción P o A. La ley del dilema constructivo. Esta es súper interesante. Tú tienes dos condicionales. Tienes P, entonces Q, R, entonces T. Y agarras a los de adelante y los disfuncionas. P o R. ¿En qué puedes concluir? En tomar a los de atrás y también ponerles en disfunción. Q o T. Dilema constructivo. Similar es la ley del dilema destructivo. ¿Cómo es esto del destructivo? Tenías dos condicionales, P entonces Q, R entonces T,
Ahora lo que vamos a hacer es tomar a los de atrás, disfuncionarlos, pero en negación. O sea, poner no Q o no T. ¿En qué puedo concluir? En negarlos a los de adelante también en disfunción. No P o no R. Ley del dilema destructivo. ¿De acuerdo? En el constructivo se afirma, en el destructivo se niega. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a hacer? La idea es trabajar a partir de un conjunto de premisas y poder llegar a una conclusión. Las premisas van a estar dadas. Te dicen acá justificar la validez del siguiente razonamiento. Dicen si P entonces Q, no R entonces no Q, no P y no T, T entonces S no R. A partir de este conjunto de premisas me dice que demuestre si puedo llegar a esa conclusión. ¿A qué conclusión? La conclusión debería ser S. Vamos a ver. Hay que verificar la validez de ese razonamiento. ¿Cómo va a funcionar el asunto? Debemos utilizar todas las premisas que nos han dado de dato al menos una vez. De hecho, lo ideal es usarlas una vez. Si las usas más de una vez, ¿algún problema? No, ningún problema. ¿Ya? Entonces, fíjate. Tú tienes estas tus premisas, P entonces Q, no R entonces no Q, no P y no T, T entonces S y no R. Ahora, al margen de usar las leyes de inferencia que hemos dicho, tú puedes usar todas las equivalencias lógicas y todo lo que ya sabías. Fíjate aquí, antes de hacer cualquier cosa, ¿qué puedes hacer? Ah, pues, ¿qué te parecería si aplicamos acá ley de Morgan? Si yo aplico aquí ley de Morgan, esto va a ser simplemente P o T, ¿correcto? Porque no P va a ser P, la I se vuelve O, T. Y sería I, P o T. ¿Qué premisa has utilizado para generar esto? Has utilizado la premisa 3. Muy bien. Ahora, a ver, fíjate, ¿qué más tenemos por acá? Oh, mira aquí. Aquí tienes, ay, este está muy feito, ¿no? Este tiqueado. Estamos usando esta 3. Ahora, si tú te das cuenta, por acá tienes una condicional. No R, entonces no Q. Y aquí tienes solita la no R. ¿Qué estás haciendo? Tienes una condicional y estás afirmando aquí al de adelante. Si nosotros utilizamos la 2 y la 5 con un modus ponendo ponens, ¿qué es lo que tendríamos? Voy a usar de la 2 y la 5 el modus ponendo ponens. Fíjate, estás afirmando al de adelante. ¿En qué concluís? En afirmar al de atrás. Voy a llegar a no Q, ¿correcto? Ahora, ¿qué más? Veamos, la idea es ir usando todo. ¿Qué me sobra todavía de mis premisas? Oh, aquí tengo P, entonces Q. Aquí tengo T, entonces S. Y aquí tengo T o T. Qué interesante, ¿qué ha pasado? Fíjate, tienes aquí P, entonces Q. Tienes T, entonces S. Y aquí tienes P o T. ¿Dónde? Acá. Aquí tienes P o T. Entonces, ¿qué pasa? Tienes a los de adelante. ¿En qué concluyes? En los de atrás. Q o S. Q o S. ¿Y qué estoy utilizando? Estoy utilizando la 1, la 4 y la 6. ¿Y qué voy a hacer ahí? Voy a hacer la ley del dilema. Recording stopped. Recording in progress.
Mi conexión al internet a ratos es medio inestable, así que háganme el favor de decirme hasta dónde se escuchó bien. ¿Se escuchó todo bien? No creo, ¿no? Por eso les preguntaba, ¿hasta dónde se escucha bien? Bueno, creo que hasta por acá. Todo lo que hemos hecho después ha sido ver, les decía, esta, la 7 y la 8. Separación de uno, por favor. Gabriela, tienes que silenciar tu micrófono. Ok, de la 7 y de la 8, fíjate, tú tenías Q o S y tienes aquí no Q. Voy a aplicar el modus tollendo ponens. Estoy negando a Q, entonces afirmaría S y con eso estamos verificando el razonamiento que se nos pedía. ¿Se dan cuenta? Voy a utilizar las premisas que me han dado y lo que vaya saliendo para generar la conclusión que me dan. Estamos. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido utilizando las reglas de inferencia en todas las premisas y en todos los resultados previos. Ok, gracias por indicar. Veamos, ¿qué pasa cuando en lugar de tener ahí proposiciones en general, P, Q, R, S, etcétera, etcétera, lo que tenemos ya es una afirmación ahí más específica? Por ejemplo, en este ejercicio, me dicen demostrar que X es menor que Y y X es mayor que 3. Mi conjunto de premisas, ahí está, X es menor que y es igual a 10. X es menor que Y, entonces X es mayor que 3. Y es igual a 10, entonces X no es igual a Y. X es menor que Y o X es igual que Y. A partir de este conjunto de premisas, deberíamos demostrar esta conclusión. ¿Qué pasa? Que aquí está definida mi premisa, mi proposición. Es como que P fuera X es menor que Y. Que mi proposición Q, digamos, fuera X es mayor que 3. Y aquí lo que tú tienes que demostrar es que el resultado de todo esto da como conclusión P y Q, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo voy a trabajar? Exactamente igual. ¿Es necesario reemplazarle P, Q? No. Ahí a lo que está, trabajamos igual, entendiendo que cada situación es como que fuera una proposición. ¿Quieren hacerlo? Yo no quiero mostrarles Recording stopped. resultado, entonces mejor lo dejo ahí. A ver, ¿qué podrían hacer? Trabajen y si hay dudas, por favor, pregunten.
Ingeniera, se cortó hace varios minutos. ¿Cómo les fue? ¿Se confirma? ¿Se puede lograr verificar la validez de ese razonamiento? ¿Preguntas? A ver, creo que trabajamos, ¿no? No hay preguntas, nadie me dice nada por ningún lado. Pero bueno, lo trabajaremos. Retomaremos la Recording in grabación. progress. Entonces, vamos a demostrar que X es menor que Y y que X es mayor que 3, además. Ok. Estas son mis premisas. Las he vuelto a anotar hasta acá. Y a partir de esas debemos trabajar. Fíjate algo. En la primera premisa yo tengo el conectivo Y. ¿Qué podemos hacer? Podemos aplicar la ley de simplificación para anotar solo uno. O X es menor que Y en una y para la otra Y es igual a 10. ¿Por qué? Porque al haber hecho eso, habilito esta opción. Fíjate que de la 2, yo tengo aquí un condicional. X es menor que Y, entonces algo. Y aquí tengo X es menor que Y. ¿Qué podría ser de la 2 y de la 5? El modus poniendo ponens. Porque estoy afirmando al de adelante. Qué mal me quedó ese tiqueado. Estoy afirmando al de adelante. ¿En qué concluyo? En afirmar al de atrás. Entonces, ¿a qué llego? Llego a que X debe ser mayor que 3, ¿verdad? Algo similar va a suceder con la 3. Y mayor a 10, Y igual a 10, entonces X distinto a Y. Aquí Y igual a 10. ¿Qué voy a hacer entre la 3 y la 6? Nuevamente el modus poniendo ponens entre la 3 y la 6. ¿Y en qué concluyo? En que X es distinto a Y. Listo. Ahora, si me fijo, no quiero ir fijándome lo que queda. Aquí tengo conectivo O. Y aquí tengo que X era igual a Y.
Pero aquí, ¿en qué concluyes? X es distinto a Y. ¿Qué voy a hacer? Modus tollendo ponens. Si X es igual a Y X es distinto a Y, esta es la negación de. ¿En qué voy a concluir? Estoy usando, fíjate, estoy usando la 4. Este ya usé. Estoy usando la 4 y la 8. Y voy a concluir en que X es menor que Y. Ahora, mira, tiene suelta esta X mayor que Y. Y esta X mayor que 3. Y tengo esta otra suelta X menor que Y. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a conjuncionar. Vamos a aplicar la ley de conjunción. Y entonces voy a concluir que X es menor que y X es mayor que 3. Que era exactamente lo que me pedían. ¿Se dan cuenta? ¿Preguntas? Por favor, pregunten, muchachos. ¿No hay preguntas? No, ninguna. Fantástico. Ahora, ¿qué pasaría si planteamos el razonamiento lógico como sentencias, como oraciones? Anaí, por si acaso, antes de seguir adelante, bibliografía sí la he puesto en el Classroom. Si tú te fijas en el Classroom, si tú te fijas en el Classroom donde dice programa MAT 100, entras al archivo y en la parte final está la bibliografía. Dices, hay bibliografías y cualquiera de esas. De hecho, incluso acá tienes una versión digital. Entonces, de ahí puedes chequearlo para responder tu pregunta sobre la bibliografía. Bien, sigamos adelante. Les decía, ¿qué pasa si todo lo ponemos como sentencias? Lo que decíamos al inicio. Hablábamos de un asesinato, entonces, que nuestro amigo tenía muchos enemigos, que un enemigo lo visitó a las 10, el otro a las 5, y que esto y lo otro. Y podríamos hacer igual un razonamiento, sí, con la misma idea, como hemos hecho acá, y viendo de ir aplicando las reglas de inferencia lógica. ¿Se dan cuenta? Ok, sigamos adelante. Recuerden que nuestro capítulo correspondía a lo que era lógica, conjuntos y álgebra de Boole. Entonces ahora vamos a ver a qué nos referimos con los conjuntos. Ojo, ¿por qué está todo junto en un solo capítulo? Porque todo se maneja o se rige bajo las mismas leyes y lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, vámonos ahora a entender qué son los conjuntos. Pues los conjuntos no es nada más que asociaciones de elementos que tengan alguna característica en común. ¿Ya? Fíjense. Entonces, cuando hablamos de conjuntos, decíamos, hablamos de asociaciones de elementos que tienen alguna característica en común. Ah, ok. Voy a encerrar acá, en este circulito, aunque no esté tan bien, a las vocales A, E, I, O, U. Las vocales A, E, I, O, U son elementos que tienen alguna característica en común. ¿Cómo la ven? Pues claro, son todas vocales. Ah, ahí está. Esa es su característica en común. Entonces forman un conjunto. Los conjuntos, me dice, los vamos a denotar por letras mayúsculas. A, B, C, D, etcétera, etcétera, etcétera. Y los vamos a representar por diagramas de Venn. ¿Qué son los diagramas de Venn? Son precisamente estas construcciones geométricas cerradas donde al interior se colocan los elementos. Todo conjunto se puede definir por extensión.
cuando hacemos un listado de los elementos que tiene el interior. Entonces, por extensión están ahí A, E, I, O y U. Listo. O podemos definirlos por comprensión. Cuando damos la característica de los elementos del conjunto A. Digo, en el conjunto A están los elementos X tal que X. Aquí esto se lee como X tal que X. ¿Qué tienen en común estos elementos? Ah, eran vocales. Entonces lo voy a anotar así. X tal que X. Y aquí pongo la característica. Es vocal. Entonces yo ya me doy cuenta, si a mí me dicen que en el conjunto A están los elementos X tal que X es vocal, pues ¿cuáles son las vocales que existen? La A, la E, la I, la O y la U. ¿No hay más? No, no hay más. Listo. Fíjense que no me va a faltar ningún elemento y sí, estaríamos en eso. ¿Se dan cuenta? Definición por comprensión. Damos la característica. Vamos a hacer aquí un ejercicio muy simple. Voy a ponerles acá un conjunto B que tiene en su interior los siguientes elementos. 32, 16, 8 y nada más. ¿Cómo lo definirían a este conjunto por comprensión? A ver, un segundo para pensar. Recording stopped. Que X a X es múltiplo de 8, Inge. Ya, a ver, vamos poniendo las opciones que me dan. Recording in progress. Vamos a ir poniendo las opciones que me dan. Me dice el conjunto B está dado por... Ah, ¿qué pasó? No agarra este. Bueno, está dado por... Van a disculpar que ponga corchetes. X tal que X me dicen es múltiplo de ¿quién? ¿De 8? Sí, Múltiplo de 4, alguien dice múltiplo de 8, pues yo no lo sé. Ok. También podría ser que son números pares en el conjunto B. A ver, hay varias opciones que me están diciendo. La otra opción es múltiplo de 4, alguien decía. Alguien decía es múltiplo de 8. Alguien decía X tal que X es par, me decían. ¿Qué otra cosa me han dicho? ¿Me han dicho algo más? ¿Algo más que quieran poner? Ok, parece que no me han dicho nada más. Ahora vamos a ver qué de cierto es cada una de estas sugerencias. Me dicen X tal que X es múltiplo de 4. Ah, yo veo eso y digo X es múltiplo de 4. 20. El 20 es múltiplo de 4. Pero me fijo en mi conjunto y el 20 no está ahí. Ajá. Esta definición, la primera, está incompleta. Porque el 20, por ejemplo, no está ahí. La segunda, X es múltiplo de 8. 5 por 8, 40. ¿Dónde está el 40? No, no hay el 40. Ajá. También falta. La última, X es par. El 256 es par. ¡Ey! Tampoco está acá. ¿Qué ha pasado? Si bien todas estas que hemos anotado cumplen, la característica cuando definimos por comprensión debe ser muy limitativa, de tal manera que al leer la definición solamente se generen los elementos que indique el conjunto. ¿Por cuál me voy? A ver, si X es múltiplo de 4, en realidad, ¿qué tengo? Para el 16 tengo 4 por 4. Para el 32 tengo
4 por 8 y para el 8 tengo 4 por 2. No sé. Tengo una teoría. A ver, 2 elevado a x, 3 menor igual de x, menor igual que 5. los elementos del conjunto B están dados por X, tal que X es, ¿cómo anoto? 2 elevado a x. 2 elevado a la N, yo te aconsejo en todo caso. No, ¿cuál es? Creo que era esta. ¿Cuál era? Pues, no me encuentro. Aquí está. 2 elevado a la N. ¿Sí? Ese sombrerito significa elevado a la N. Pero tendría que dar alguna característica, ¿no? 2 elevado a la N. ¿Qué? Falta todavía. Inge, falta. Es 2 tal que n sea menor igual que 5, mayor igual que 3. Recording stopped. Recording in progress. Bien, se había cortado. El Zoom está con una conexión muy inestable, se me está cortando. Toda la mañana estaba así. Otra vez, Inge. Recording stopped. Quieto, Recording in progress. muchachos, está muy inestable la señal acá en el básico, por lo visto. Bueno, pero yo debo ser ahí muy, digamos, específica al definir los posibles valores que tomaría la N. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí, Inge. Perfecto. Ahí. ¿Correcto? Y esta definición ya es clara. Todas estas estaban buenas, pero son incompletas. Tengo que buscar por extensión una definición que solamente me genere eso y nada más que eso. ¿De acuerdo? Definición por extensión, hacemos un listado. Definición por comprensión, damos la definición específica de tal manera que solamente se generen los elementos indicados. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con nuestros conjuntos? Nuestros conjuntos pueden ser de cierto tipo. Vamos a llamar conjuntos especiales a los siguientes. Conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos. Se lo representa con este símbolo. El conjunto universo, por el contrario, es el mayor conjunto que podemos tener relacionado a los elementos que estamos trabajando. Sí, el conjunto universo va a incluir a todos los conjuntos que podamos tener.
conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento. Por ejemplo, el conjunto A es igual a 4. Estas llavecitas indican el elemento que está ahí. ¿Listo? Este es un conjunto unitario, solo tiene un elemento. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? No hay preguntas. Todo claro, Inge. Maravilloso. ¿Qué vamos a hacer con nuestros conjuntos? Los vamos a operar. ¿Cómo vamos a operar? Recuerden ustedes lo que decíamos de nuestros conjuntos, ¿no? El conjunto universo era el mayor conjunto posible. En ese sentido, cuando yo hable del complemento de un conjunto, fíjense, la definición se anota así como un A sombrerito, me dice el conjunto complemento de A está dado por los elementos X, tal que ¿qué? Tal que X no pertenece a A. ¿Qué significa que no pertenezca? Todo lo que está por fuera. En el conjunto A, nosotros teníamos a los elementos. En el complemento de A, ¿quién va a estar? Todo lo que no está en A. Se anota así, A complemento. La A con su sombrerito. Es todo lo que está por fuera. ¿Se dan cuenta? Sí, Muy bien. Siguiente operación. La unión de conjuntos. Este es el símbolo de la unión. La unión de conjuntos se lee así a unión B y va a estar dado por los elementos X tal que X pertenece a A o pertenece a B. Si nosotros hacemos la representación de nuestros conjuntos A y B, entender que un elemento puede pertenecer a A o puede pertenecer a B implica que también puede pertenecer a ambos. Entonces es por eso que estas tres regiones las vamos a pintar. Esa es la unión de conjuntos. La intersección de conjuntos está dado por este símbolo y considera los elementos que pertenezcan al conjunto B y que pertenezcan al conjunto A. Pertenecen a ambos. Solamente viene a ser esa porcioncita. La diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos se lee como A menos B y va a estar dado por los elementos que pertenecen al primer conjunto, que en este caso es A, pero que no pertenecen a B. Entonces, ¿quién sería? Ahí están mis conjuntos A y B. Lo que solo pertenece a A. ¿Estamos bien? Ahí está. Lo que solo pertenece a A y no pertenece a B. ¿Cómo se lee? Se lee A. La señal, Inge. Recording stopped. Recording in progress. Nuevamente se cortó, una lástima, chicos, pero bueno. Entonces decíamos en la diferencia simétrica sería o lo que solo está en A o lo que solo está en B. ¿Se dan cuenta? Ahora, si ustedes le dan una chequeada, en realidad estas operaciones de conjunto se parecen a los conectivos lógicos. ¿A quién se parece el complemento? A la negación. La unión de conjuntos, a la disjunción. La intersección de conjuntos, a la conjunción. Muchas gracias, es por lo que está fallando la conexión de internet. Les agradezco que me digan. Ya, ahora sí. La unión de conjuntos, ¿qué conectivo? La O de la disjunción. La intersección,
la conjunción, la diferencia. Ah, no tengo uno específico, ok, después lo anotamos. La diferencia simétrica, sí, lo exclusivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como se parece, las leyes que teníamos de lógica van a servir para conjuntos. Entendiendo que cuando yo vea la unión se parece al conectivo o la intersección viene a ser el conectivo y, ¿ya? Y van a ser las mismas leyes de lógica que teníamos. La gran ventaja es que deja de ser tan abstracto y podemos visualizarlo y entenderlo mejor. Fíjense, la idempotencia. A unión A. ¿Qué pasaría si tienes un conjunto A? Ahí está mi conjunto A. Y lo unimos con el conjunto A. A lo uno consigo mismo. ¿Qué te va a dar? Te va a dar solo el conjunto A, ¿verdad? Lo mismo si intersectamos. La asociatividad. Si tú tienes la unión de tres conjuntos, puedes ir asociando de a dos, lo mismo con la intersección. La ley del doble complemento. Tú tienes tu conjunto A. De este conjunto A le sacas su complemento. ¿Estamos bien? Este es el complemento de A. Y ahora, si de eso le saco su complemento, ok, lo que no sea esto, va a tener que ser esta parte de adentrito y viene a ser justamente el conjunto A. La ley del complemento. ¿Te acuerdas que si este es tu conjunto A y tú lo unes con A complemento, ¿qué va a pasar? Únelo con A complemento, con lo que está aquí afuera. ¿Qué te va a dar al unir lo de adentro con lo de afuera? Universo. Ya, pero no. O sea, esto, fíjate. A unión, A complemento. A es lo de puntitos, A complemento es lo de rayitas. ¿Qué pasa si lo unes? A universo, has dicho, perdón, mi audio está medio retrasado. Correcto, es el conjunto universo, porque es todo, muy bien. ¿Y qué pasa si quiero intersectarlo? Ah, pues no hay intersección, es el conjunto vacío. Fíjate que esto te ayuda muchísimo a recordar tus leyes lógicas. Porque, ¿qué decía la ley del complemento? Te decía, si tú tienes P o no P, el resultado era una tautología. Y si tú tenías ¿estamos bien? Aquí P y no P. ¿Te acuerdas que era una falacia? Sí. Ah, entonces mira, la tautología se asemeja con el universo y la falacia con el conjunto vacío. ¿Cierto? Cierto. La ley de identidad. ¿Qué pasa si tú unes tu conjunto A con el conjunto vacío? No hay nada que unir, sigue siendo A. Y si lo intersectas con el universo, un conjunto A, lo intersectas con el universo, sigue siendo A. La ley de absorción. Acá es muy fácil visualizar. Tú intersectas el conjunto A con el vacío, va a ser vacío. Lo unes con el universo, es el universo. La unión de universo y vacío es el universo y la intersección es vacío. ¿Qué pasa aquí? Con la absorción, yo tengo el conjunto A, pero tengo distintas operaciones. Tengo unión y tengo intersección. Ah, como las operaciones son diferentes, el resultado debería ser el conjunto A. ¿Será que es? Sí, lo vamos a verificar. Mira, tú tienes aquí el conjunto A y el conjunto B. No importa que esté ahí feito. Si tú hablas de aquí A unión B, ¿qué sería? A unión B es todo esto. Eso es A unión B. ¿Correcto? Correcto. Ahora, esto te dice que A unión B lo intersectes con A. ¿Cuál era el conjunto A? ¿Cómo es? ¿Se verifica? Ah, sí, la intersección es simplemente el conjunto A, ¿verdad? Cierto, esto es correcto. Lo mismo si hago al inverso. La ley de Morgan.
Tengo A unión B en complemento, complemento de A, intersección, complemento de B. La conmutatividad, si se ven conjuntos, la distributividad lo mismo, y las equivalencias. ¿Quién es A menos B? A menos B sería solo esta porción. Entonces es lo que pertenece a A y no pertenece a B. Lo anoto así. A intersección B complemento. La diferencia simétrica, habría que aumentarle esa porción más, sería lo que pertenece a A y no pertenece a B, o bien pertenece a B y no pertenece a A. Si ustedes se dan cuenta, estas leyes son las mismas leyes lógicas que teníamos. En ese sentido, yo puedo trabajar simplificando. En lugar de simplificar proposiciones compuestas, lo que voy a simplificar van a ser operaciones de conjuntos. Miren, me dice simplificar al máximo y me dan esta operación. Luego de simplificar, representa con diagramas de Venn. Ok, ¿qué harías aquí primero? Lo primero que yo haría sería, ¿qué? Hacer una equivalencia lógica aquí. ¿Qué es C menos B? Pertenece a C y no pertenece a B. Luego aquí, ¿qué podríamos hacer? Una ley de Morgan por este complemento. O mejor todavía, vámonos a esta diferencia. ¿Qué sería esta diferencia? Pertenece al primero y no pertenece al segundo. Pero aquí, ¿qué ha pasado? Se ha generado una doble negación, entonces es simplemente esto. Ahora, mira acá. ¿Qué tienes por acá? Aquí tengo conectivo I o intersección. Y aquí también. Entonces lo vamos a asociar bonito. ¿Y qué más? ¡Ay, aquí también! Entonces, ¿cómo podríamos asociar mejor este con este? Sería A intersección A unión B. Todo esto intersección C intersección B complemento. Fíjate que aquí, ¿qué tienes? Tienes el conjunto repetido A y tienes operaciones diferentes. Intersección y unión. Todo esto te va a dar como resultado A. Y sería A intersección, C intersección, B complemento. Fíjate que todo está en intersección, entonces puedo quitar este paréntesis y decir que el resultado va a ser A intersección, C intersección, B complemento. ¿Cómo lo represento? Ahí están mis conjuntos A, B y C. Aquí digo, pertenece a A, no pertenece a B y sí a C. ¿Qué porción es lo que está en A, no en B y sí en C? Vendría a ser este. Y lo pintamos. Y ya estamos. ¿Se dan cuenta? Esto me va a dar pie para entender las diferentes regiones que se nos pueden presentar. Yo tengo ahí tres conjuntos. Por ejemplo, si yo veo esta partecita, ay, qué mal. Qué chueca que estoy. Esta partecita corresponde. Aquí hay elementos de A, sí, de B, sí, de C también, correcto. Entonces eso va a ser A intersección B intersección C. Pero ¿qué pasa si yo quiero mirar esta otra región? ¿Aquí hay elementos de A? Sí. ¿Hay de B? No. Como no hay de B, le pongo intersección B complemento. ¿Hay de C? No, tampoco. Entonces le pongo intersección C complemento. ¿Se dan cuenta? Y así todas las regiones. Por ejemplo, acá, ¿quién está? ¿Hay de A? Sí. ¿Hay de B? Sí. ¿Hay de C? No, no hay no hay de B, sí hay de C. O sea, todo va a depender para poner o no ponerle el complemento. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, Inge. ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es simplificar y poder representar con diagramas de Venn. ¿Sí? Por hoy vamos a dejarlo ahí. Recording stopped. Para mañana seguir trabajando un poco más en esto y ya empezar a ver otros aspectos súper importantes en cuanto a conjuntos. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. De acuerdo. Quedaremos ahí entonces. Yo se los voy a subir la grabación. El material ya lo tienen. Y pues quedemos ahí. Muchas gracias, muchachos. Ingeniera, Dime. en el Classroom solamente está hasta lógica. Falta conjuntos en el PDF
ingeniero, no sé si lo puede subir completo, Claro, por favor. claro que sí, pues vamos subiendo, o sea, no nos estresemos, vamos subiendo a medida que avanzamos. Acabamos de avanzar conjuntos, entonces recién voy a subir conjuntos. ¿Ya? Está bien, Inge, muchas gracias. Listo. Bien, muchachos, los veo mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao.